Hola, muy buenos días a Momento. todos. Buena mañana a Argentina y Chile. Yo desde acá nuevamente desde Berlín. Bueno, les saludo a la reunión de hoy en el marco de nuestra serie de webinars Argentina, Chile, Alemania sobre las redes eléctricas inteligentes. Y después de haber tenido varias reuniones desde la perspectiva argentina, Mendoza, San Juan, tenemos hoy el gran honor de dedicarnos un poco más al caso de Chile y tenemos el honor de tener presente por acá hoy el profesor doctor Rodrigo Palma, director del Solar Energy Research Center, CERC Chile, y del Centro de Energía de la Universidad de Chile. Así, bueno, y como siempre, pueden poner sus preguntas por el chat y o esperar hasta el final de la ponencia y ponerlas, levantar la mano o poner directamente las preguntas a Rodrigo. Bueno, así fueron ya las palabras introductorias y paso con mucho gusto ahora la palabra a Rodrigo. Muchas gracias, Tobías. Voy a compartir la pantalla para que poder mostrarles lo que preparamos para esta ocasión, para que tengamos ojalá una conversación fructífera y cooperación futura entre Argentina, Chile y Alemania, por supuesto. Tengo el gusto de haber hecho mi estudio de doctorado en Dortmund, en Alemania, así que también hay una relación histórica muy cercana y seguimos trabajando mucho en Chile con equipos alemanes. Entonces, gracias, Tobías, por toda la organización y tu proactividad que hace que estas cosas funcionen. Pasan como desapercibidas, pero son muy importantes las personas que logran mover voluntades. Entonces, yendo al tema, lo que presento yo hoy día es la situación actual de la energía distribuida en Chile, pero ojalá en un contexto más amplio, partiendo de la base. La mayoría de ustedes no conoce necesariamente nuestra realidad. Yo soy profesor acá en la Universidad de Chile. Damos la bienvenida a los que quieran visitarnos ahí atrás al Centro de Energía que queda localizado en Santiago, que es parte de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Estamos desde el año 2009 desarrollando temáticas de energía en distintos ámbitos. Y yo llegué el año 99, o sea, 10 años antes ya me incorporé a la universidad. Desde el punto de vista temático, dejé las slides, como no sabía si quería conectar gente de Alemania que no supiera castellano. Entonces, mi decisión, no lo acordamos, pero es colocar las slides, salvo algunos typos, todo en inglés y hablar en castellano. Está bien, Tobías, ¿no? Ese era... eh, Sí, el- podemos, sí, está bien, así. Si tienes la Hombre, presentación en castellano también, podría ser interesante, pero creo si hablas en español y ok. es una, está bien. Sí, yo creo que hacemos esa combinación, se va entendiendo. Entonces voy a hacer una introducción de la transición energética, también de lo que entendemos como recursos descentralizados de energía o estos decentralized energy resources, hablar de las oportunidades que estamos visualizando desde acá y de las conclusiones, ¿ya? Este es un tema muy grande, sí que hay mucho que uno puede comentar, pero... Lo principal es que hace tiempo ya la energía no es un mero balance entre una cadena de pagos de un recurso y la provisión de esa energía eléctrica en particular. El tema se ha tornado mucho más holístico, mucho más completo y se relaciona hoy día estrechamente con temas ambientales, como está en esta referencia, y con los objetivos de desarrollo sostenible. Hoy día es muy difícil sostener un discurso sobre temas energéticos sin abordar los temas de desarrollo sostenible. Y a eso se sumó, ¿cierto?, la pandemia, que no hay que olvidarla porque puede volver en cualquier momento la próxima crisis que tengamos a nivel global. Y la energía entonces ha cobrado una mirada un poco distinta, que yo creo que va en la línea de lo descentralizado, por eso lo menciono. O sea, hoy día los territorios autovalentes desde el punto de vista energético, de agua y alimentos, probablemente son más relevantes que hace 10 años en el mundo y algo tuvo que ver la pandemia en eso, ¿ya? Y volvemos a la mirada más feudal, ¿ah? Edad Media, donde tenemos estos lugares autocontenidos que eran sitiados.
y que tenían que autovalerse durante periodos largos. Entonces, esa similitud de las islas, de las microredes, es algo que hoy día creo que están muchos valorando mucho más y creo que vino para quedarse. En el caso de Chile, nosotros estamos inmersos en una transición energética muy potente y muy desafiante que nos hace movernos en este compromiso de la línea tendencial roja hacia arriba, esto debe ser muy similar en Argentina, a una línea verde, usando lo que se llama un presupuesto de carbono, este carbon budget que para Chile se definió para los 11 años en 1.100 millones de toneladas de CO2 equivalente y que estamos tratando de respetar y está complejo el cumplimiento de eso en estos 10 años. Y la idea es llegar a la carbono neutralidad montándose sobre esta línea verde. Ustedes ven que no llega a cero de emisiones porque se suman las capturas de nuestros bosques, que es algo bien riesgoso, para poder llegar a la curva verde, que es el neto, incorporando el tema de captura de bosques y plantaciones en nuestro país. Esa es nuestra hoja de ruta. Y se han hecho hartas cosas y acá se nos ocurrió resumir algo que es nuestra ambición. Nosotros como país quisiéramos, no sé si alcanzan a notar abajito acá, lo que estoy mostrando es el precio total de la energía que paga un cliente residencial, que obviamente tiene una componente de generación, transmisión, costos sistémicos, impuestos y también los costos de distribución. Y la aspiración es que países como los nuestros lleguen a costos de energía más baratos. Y acá quiero un poquito provocar. La idea no es una transición energética que para muchos se presenta como un costo. La verdad es que nosotros vemos que esto es una oportunidad para la energía de mejor calidad en el punto de vista de su relación con el medio ambiente y con la biodiversidad y además que tenga un precio más bajo. Esa es como la ambición. Y para lograr eso han pasado varias cosas en Chile, algunas con más control y agencia de Chile sobre ellas y otras con menos control. Obviamente el desarrollo del el ECOE a nivel mundial es algo donde hemos tenido poco que ver como país y ahí China ha tenido mucho que ver y tienen este gráfico de IRENA que muestra las bajas de costo que ha generado la posibilidad de introducir de manera competitiva las energías renovables. Segundo, nosotros el año 2008 creamos una ley de cuota, que fue una primera política pública que generaba un mínimo creciente, como lo ven en la curvita ahí, de energías renovables para la gente que vende energía renovable en el sistema, las empresas. Y esa curva creciente tenía la visión de tensionar a que partiéramos incorporando más energía renovable en la matriz, que se había fosilizado mucho desde la década del 80 en adelante en Chile. Nosotros tuvimos una matriz muy limpia, hidráulica, histórica, y luego se fue fosilizando. Y entonces, y esto generó un impacto que permitió, antes de que, si se fijan, estas curvas del LCOE son desde el 2010. Entonces, no era tan evidente en ese tiempo que venía esta cosa impresionante de baja de costos y Chile logró ahí montarse sobre eso, que es una primera ayuda. Lo segundo, el 2015 se genera el esquema de licitación por bloque, dejando el esquema flat de licitación, es decir, hay bloques que se calcularon con la oferta eólica y solar para permitir que en las licitaciones a clientes regulados, empresas pudieran tener menos riesgo y poder ofertar su energía en los bloques donde esa energía está disponible y no tener que estar al riesgo del mercado spot fuera de esos bloques. Eso fue un segundo elemento. Tercero, en 2017 Chile inicia el Carbon Tax con un Carbon Tax bien tímido de $5, parecido al que tiene Argentina por tonelada de CO2 equivalente. En mi interpretación, no puedo demostrarlo con una ecuación esto. Este fue un impulso muy importante que tuvo más señal política, porque es más recaudatorio. Los que saben acá un poquito de economía, cuando uno dice que una política de impuestos recaudatoria es que no va a generar un impacto en el cambio de conducta directamente, sino que genera una recaudación de impuestos más bien. Y eso es lo que se temía en Chile y además hay un problema en la aplicación. Tenemos unos papers ahí del profesor Moreno que demuestra que se aplica muy mal porque se hace que no afecte el costo marginal. Hay todo un tema que podemos después discutir.
Pero para mí tuvo sí un gran impacto político porque fue justo antes de que se llegara al acuerdo voluntario de retiro de las centrales carboneras. Y, y yo creo que cuando se mandó la señal política de que Chile empieza con el carbon tax, dijeron, acá ya la cosa se vino y no va a tener mucho sentido seguir con ese tipo de tecnología. Y por último, hay un cambio en la forma de pago del sistema de transmisión, en que pasamos de un esquema punto inyección, punto retiro, donde los generadores, hay señales de localización, a un esquema más postage stamp, ¿cierto? Pago por estampillado, que no distingue localización y eso también es un impulso a las renovables, particularmente las que están más alejadas. Y hoy día tenemos crisis con eso porque tenemos problemas de desarrollo de la transmisión y tenemos curtailments o cortes de energía renovable. Bueno, todo lo que se ha hecho acá, quería darles una breve mirada de la situación en Chile y las políticas públicas, cómo van alimentando la evolución de esto, y hay algunas cosas que han funcionado. Acá ves nuestro inventario de gases de efecto invernadero. Entonces, la línea que yo les mostraba de captura es esta línea verde y le muestra asimismo donde está marcadito acá los círculos. Fue el año 2017 donde tuvimos muchos incendios en Chile. Se deben recordar algunos que está muy mala la situación acá. Y ahí en ese año oficialmente no solo no tuvimos captura, sino que tuvimos emisiones de nuestros bosques por quema. Entonces, es muy frágil de que nuestra carbono neutralidad dependa de este tipo de situaciones. Entonces, en búsqueda de acercarnos a esta línea verde que les mostraba al inicio, Chile está buscando medidas de mitigación que siempre se busca, ¿cierto? Bueno, bonito y barato. Y es difícil porque cuando uno mueve el bonito se corre el bueno y entonces es una locura. ¿Y qué es lo que es bueno, bonito y barato en este mundo de la transición energética? Son, ojalá que tengas medidas que tengan alto impacto en mitigación, adaptación y que además tengan co-beneficios y no co-impactos, que, ay, disculpen, ahí hay un typo, que sean cierto, viables desde el punto de vista técnico, institucional y financiero, ¿cierto? Feasibility es lo que se quiere escribir ahí y la dislexia me traicionó. Y la parte de que sean costo efectivas, ¿cierto? Que es la parte de barata. Y entonces, en ese esquema es donde ya ustedes ven, se han desarrollado una serie de estrategias que son las que están implementando y varias de ellas tienen relación con lo descentralizado. Y eso es lo que yo pretendo visualizar en esta presentación para que no quede de carácter genérico, sino que explique por qué en esta matriz que estamos proyectando de la energía al futuro en Chile, la participación de energía solar, la participación de, en sus distintas formas, CSP y fotovoltaica, la energía eólica, se ven como las grandes apuestas de nuestro país y cómo ven que al 2040 en este plan de retiro que les comentaba anteriormente, están tratando de adelantarlo al 2035, ya no habría a partir de ese año generación con centrales carboneras, ¿cierto? La semana pasada UK llegó a ese hito de retirar todas sus centrales carboneras para electricidad. Nosotros lo tenemos en este momento para el 2040 y vamos a ver si se puede antes. Y sigue, como ven ustedes, el gas natural un tiempo más. Y esto es bien polémico porque hay mucha presión hoy día para que después de que se acuerde lo del carbón, el próximo retiro sea de las centrales a gas natural. Y esto yo sé que es muy polémico también con Argentina, que tiene una gran apuesta de gas natural en su futuro energético y lo ve como habilitante a la transición y ahí podemos discutir latamente sobre eso. La verdad es que nosotros tenemos un observatorio carbono neutralidad que de hecho lo desarrollamos acá en el Centro de Energía con apoyo de Scotia y lo estamos manteniendo para hacer un seguimiento más certero a si estamos cumpliendo o no. Entonces, yo les mostraba que tenemos 110, 1.100 millones de toneladas. Eso significa en 11 años que tenemos que tener un promedio de 100 y como ven, no hemos logrado bajar los 100 todavía y ya estamos en el 2024. Entonces, tenemos ya una deuda acumulada desde el 2020 al 2024 y hay que revertirla en los próximos años y este es el cuadro según nuestras estimaciones de cómo vamos cumpliendo en los distintos sectores. ¿Ya? Muy importante los monitoreos. Como la electricidad es invisible, bueno, también muchas cosas son invisibles del cambio climático, entonces este tipo de herramientas logra visibilizarlas.
Bueno, la nota que tenemos después de todo este preámbulo no es muy buena, tenemos una nota insuficiente como país. Argentina está críticamente insuficiente, todo esto depende de las opiniones también, pero este es el Carbon Climate Action Tracker, que pueden visitarlo en la página. En realidad ningún país está muy bien en el mundo y por eso estamos donde estamos, con una situación bastante crítica, y ahí es donde nos preguntamos, bueno, ¿qué opciones tenemos como país? Y tuve acá el honor de liderar este trabajo que se hizo en este paper de Chilean Potential for Exporting Renewable Energy, que desarrolló el Comité Científico Cambio Climático, y que ahí les queda la referencia, se puede bajar de internet, porque ahí discutimos unas cosas que voy a comentar durante este trabajo, que sobre todo dice, bueno, teniendo este potencial gigante que tenemos, ¿cuál es? Muy grande. Nosotros hoy día en números redondos tenemos 35 gigas instalado de máquinas que fabrican electricidad en Chile, de los cuales cerca de 19 son renovables y cerca de 12 es la demanda peak que tenemos, ¿ya? Entonces es un sistema que tiene energía disponible. Obviamente los factores de planta son importantes de tomar en cuenta, por lo tanto esta sobreinstalación no es una sobreinstalación que sea antieconómica, sino que tiene que ver con justamente que una central solar no tiene un factor de planta, ¿cierto? En promedio en Chile más allá del 25%, que es muy alto a nivel mundial. Recuerden que Alemania tiene un 7% de factor de planta. Entonces es muy alto, pero eso significa inmediatamente que todo lo solar se divide por cuatro en términos energéticos, ¿cierto? Entonces ahí ven ustedes nuestra situación y el potencial que tenemos, que está marcado acá en este mapa oficial, el último oficial que tenemos para todo Chile, con restricciones bastante altas del potencial. O sea, acá tenemos realmente lo que se ve como muy económico, es de 2.350 gigas. O sea, hemos desarrollado 35 en todas las tecnologías que tenemos y el potencial es de 2.350. Por eso decimos que Chile tiene 100 veces la energía que necesita, y ahí está toda esta discusión de cómo proyectarla hacia el futuro. Me voy a saltar esto, que les queda como backup, y acá ven ustedes la evolución que mantenemos todos los meses, actualizada al mes pasado, de cómo se ha ido desarrollando desde el 2012, donde teníamos 1 megawatt, ¿ya? La central que nosotros instalamos en Guatacondo, que les voy a mostrar en unos minutos, era el 2010, la central, hasta el 2012, la central de 23 kilowatts más grande de Chile. Y vean lo que ha pasado en 12 años desde el punto de vista del desarrollo de esta tecnología en nuestro país. Además están los que están en construcción. Lo que están viendo es la primera columna, lo que está en el gráfico naranja. Lo que está en construcción son 3.800, o sea, supone que esos entran sí o sí, y hay 44 gigas aprobados en el país. Cuánto de eso se concrete va a depender mucho de cómo siga evolucionando esto. También a través de alumnos que tenemos en forma permanente, ustedes ven aquí Vicente y Brian antes, tenemos como una descripción de cómo opera día a día, separado por trimestre, nuestra energía solar en Chile. Es decir, acá el de arriba a la izquierda es Daily Solar Generation en enero, febrero y marzo, en los distintos años. Como ven, como está entrando tanto todos los años, la curva va subiendo. La curva, además, como el sombrerito del Principito, no es como una curva senoidal, que es la que uno ve en los libros, porque la mayoría de la energía solar en Chile entra con tracking en un eje. Por lo tanto, aprovecha muy rápidamente la energía de la mañana y es mucho más parada la curva. Y acá ven la operación real. Entonces, cuando la gente habla de que la energía renovable es intermitente, este es un muy buen desmentido de la regularidad que tiene el sol. Obviamente es variable, pero como el idioma crea realidad, nosotros tratamos de ser cuidadosos con las palabras, sobre todo de dónde vienen, ¿cierto? Capital humano y todas esas palabras que se van acuñando en nuestro cerebro y que van creando realidad. Entonces, obviamente la energía eólica sí presenta mayor variabilidad, la ven acá como es la real en Chile en los 4 trimestres del año, cada día en una resolución horaria. Y después sumamos la eólica con la solar para todos estos años, y ven que entonces que el conjunto eólico solar es bastante predecible y bastante robusto. Eso es un poco el mensaje. Y a la derecha está la demanda del sistema eléctrico chileno en los mismos periodos.
Entonces, el gran desafío de nuestra sociedad es cómo hago calzar lo de la izquierda con lo de la derecha, ¿cierto? Que tengamos un matching y eso requiere de acciones por el lado de la demanda para poder cambiar nuestras lógicas de consumo, obviamente no llegando al absurdo de encender las luces en el día, que no las necesito, pero sí en varios procesos productivos, aprovechando stock, yo puedo tensionar a que con sentido económico tenga uno un uso energético mucho más concentrado en las horas en que mi naturaleza me entrega la energía, que es la curva de la izquierda, por decirlo de alguna forma. Y eso es un poco el gran desafío, mover la demanda y mover la oferta y ajustar con tecnologías adicionales lo menos posible, que ustedes ya anticipan que son las tecnologías de almacenamiento. Y mostrando eso, si bien en Chile todavía no tenemos centrales de bombeo, esto está pasando. Acá hicimos un trabajo bonito desde el año 86 en Chile hasta el año 2024, como ven con saltos de años emblemáticos acá, cómo se ha comportado en días típicos la generación térmica que está en café con la generación hidráulica de pasada y de embalse, que es celeste y azul, y la generación eólica que está en color verde, que solo se ve en los últimos años acá abajo, y la solar que está en amarillo. Entonces, como ven, las centrales térmicas estuvieron muchos años en Chile y de ahí se acuña el término que ustedes les pasan en clases, se llaman las centrales de base, ¿no? Porque eran de base, se ponían todo el rato como una central nuclear. Pero luego eso fue cambiando y hoy día ven cómo las centrales térmicas tienen que cumplir en Chile un rol de acomodar y también las hidráulicas. Y las hidráulicas están haciendo el espacio, dado que tenemos la flexibilidad con nuestro embalse de hacer esa especie de acomodo. Esto tiene límites porque cuando penetra mucho el sol ya es mayor que la demanda, entonces ya no se trata de solamente acomodar, sino que hay que almacenar o gestionar esa energía. Y ese es justo el punto que está viviendo Chile. Hoy día está el tema de los almacenamientos en todas sus formas, es el hot topic hoy día en las discusiones y muchas de las plantas fotovoltaicas están incluyendo. Cuando yo le decía, bueno, esto se me olvidó comentarle, pero esto es cuando bueno, bonito y barato, esto es el bonito, ¿no? Lo bonito de la energía renovable en Chile y lo barato es que las licitaciones, que son puntos que para clientes regulados, fueron bajando de manera sostenida y tuvimos muy buen tiempo hasta el 2021. Ahora subieron de nuevo a 40. Pero los bloques, que son las barritas naranjas de las licitaciones, que es la cantidad de energía comprometida, salvo la del 2016, que ya tenía precios razonables en torno a los $50, las otras son pequeñas. Entonces todavía Chile está pagando grandes precios porque siguen activos, por ejemplo, la licitación de 2014, que es muy grande y que tuvo más de $100, fue $110 más o menos en promedio el megawatt hora. Y la anterior todavía entiendo que la del 2008 también todavía está pegando. Entonces tenemos costos altos que seguimos pagando debido a que eso siguen impactando las cuentas que pagamos los usuarios. Ya verá, hay todo un tema de las cuentas que se paralizaron. El último tema, y esto ya terminó el preámbulo, es lo que ha pasado con el hidrógeno. Chile en este mapa que hizo famoso la IEA, ¿cierto? Que dice que este es el mapa mundial de los lugares donde se puede lograr costos bajo los $2 el kilo de hidrógeno. Entonces Chile sale como súper bien parado porque el norte, y eso también es el norte de Argentina, ¿cierto? Acá ustedes ven que la frontera obviamente tiene los dos países. Y en el sur también, en el caso de Argentina, tenemos el tema de eólico y en el norte por el sol. Y esto hoy día es lo que nos tiene locos y todos quieren ser mega exportadores. Entonces, en ese paper que les dije de la exportación de Chile, ese Chilean Potential, discutimos esto en detalle y los invito ahí a ver que en vez de nosotros de hablar del hidrógeno, hablamos de las energías renovables, porque esa es la real fuente. Como saben, el hidrógeno, salvo que uno tenga hidrógeno blanco, que existe muy poquito en la Tierra, hay mucho en la constelación de Orión, pero está lejos, pero no en la Tierra disponible en hidrógeno directamente extraíble. A ese se le llama una mina de hidrógeno y hay muy pocas en el mundo, hasta donde yo sé. Entonces lo que nosotros aspiramos es más bien a usar nuestra energía renovable de distintas formas para poder articularlo y como tenemos 100 veces la que necesitamos, cómo eso se puede articular de la mejor forma. No siempre hacer la hidrógeno es lo mejor, quizá
directamente la conexión eléctrica o transformarla en otros productos puede ser, tener más sentido para un país. Y en esto también este tipo de desarrollo reciente, que también es válido para Argentina, de la exportación de hidrógeno al resto del mundo a través de nuestras costas, es un tema que en Power to X Atlas como este que desarrolló Fraunhofer, puede haber algo de interés en vuestra discusión. Al final, y la dejo al final en el contexto, todo esto de la energía tiene impacto. Nosotros como ingenieros, ¿cierto? No podemos ser ciegos. Toda intervención humana tiene impacto en la naturaleza, tiene impacto en las culturas, tiene impacto en la biodiversidad. Entonces, con el tema energético nosotros estamos tensionando varios límites, límites de biodiversidad, de acidificación de los océanos, capa de ozono, qué pasa con el agua potable, el cambio de uso de suelo, la contaminación local, más allá de la global, que es cierto, el gas de efecto invernadero tienen contaminantes locales y también el tema de cambio climático. Entonces, nuestra sabiduría y lucidez tiene que ver con esta mirada interdisciplinaria para tratar de no transgredir estas fronteras que nos imponen distintos límites de la naturaleza y lograr convivir, porque si no esto ya sabemos que está en una situación muy, muy delicada. Con ese preámbulo me voy derecho a lo descentralizado para contarles un poco la realidad de Chile. Primero, esta es una visión de un alumno de doctorado, Dani Espín, de Ecuador, que lo resumió así, en que efectivamente estamos evolucionando de este tipo de sistemas, que aunque desarrollemos grandes plantas solares y eólicas, la evolución es que dentro de los sistemas empiezan a aparecer primero plantas individuales. Nosotros creemos mucho que van a empezar a organizarse esas plantas individuales en forma de microredes también, en soluciones más comunitarias que tengan sentido para un espacio territorial más amplio. Mi opinión personal, de hecho, es que lo individual no tiene muchas ventajas comparado con lo comunitario. El tema es que con lo comunitario tengo que tener ganas de hacer cosas comunitarias. Y eso no necesariamente es fácil en el mundo y tampoco en nuestros países. Y también se van a desarrollar off-grid, microgrids, que son microredes que están desconectadas del sistema y que son autovalentes y que no tienen por qué ver eso como algo de energía de segunda calidad, conforme nosotros hemos visto el avance en los temas de control, de automatismo, etcétera. La diferencia entre el cuadro 2, el on-grid, microgrid y esta otra, es que también hay procesos industriales que se acoplan a microredes, pero que en sí tienen una realidad interna. Entonces, tal como lo hicimos en Rapa Nui, ellos veían muy clarito esto, como hicimos planificación energética de Rapa Nui, y ellos nos llevaron a que son una isla, ¿cierto? Entonces, para ellos era muy natural hablar de islas energéticas dentro de la isla y que esas islas energéticas estuvieran conectadas. Y eso a mí me llevó a reflexionar algo muy bonito, de que normalmente cuando llega la red a un lugar, si había algún uso de energía local, desaparece, porque dicen, ah, ya tengo la red. Y el cambio de switch es que qué bueno que llegue la red, que puede ofrecerme más confiabilidad, me puede ofrecer además algún tipo de beneficio en precio, pero qué bueno seguir usando los recursos locales. Si a esto le agregan pandemia, cuando esto se empieza a desarmar, el poder disponer de energía local es un valor. Eh, Eso es un poco el preámbulo de contarles cómo formalmente ha ido evolucionando esto en Chile de lo descentralizado. Para graficar, como en todos los países tenemos definiciones distintas, es una mirada muy simple de lo que tenemos en Chile. Ustedes ven acá un dibujo de un sistema eléctrico y en Chile primero distinguimos en que todo lo que está sobre 23.000 volts se llama transmisión. Y cuando hay un medio de generación, un pequeño medio de generación que llaman PMGD, bajo 9 megawatts, que se conecta a esta red de transmisión, se le llama PMG, perdón. Cuando ese medio de generación menor a 9 megawatts se conecta en niveles de tensión bajo o igual a 23 kilovolts, entonces se le llama PMGD, pequeño medio de generación distribuido. ¿Ya? Y tiene ciertas prerrogativas, porque hay legislación para cada uno de ellos. Y cuando ya es a nivel de casa o pequeña instalación en un colegio, en una escuela, se le llama facturación neta,
net billing en inglés. Nosotros no hicimos el net metering en Chile, sino que la facturación neta, es decir, por las inyecciones que yo hago a la red con mi energía, se me reconoce un precio que no es el mismo precio que pago por mi consumo de energía. Por eso el net metering es el caso particular del net billing cuando el precio de lo que inyecto es igual al precio de lo que retiro. Entonces, en el caso de Chile es bastante menor, es como la mitad de lo que yo pago como cliente. Y eso se me descuenta al final de mes en la cuenta y eso tiene un límite en Chile de hasta 300 kilowatts de inyección de potencia, de excedente se llama. Y en esas tres categorías, entonces, esperando que quedaran claras, ¿ya? Hay subcategorías que podemos discutir después, pero me refiero, por ejemplo, a que los PMGD hay una distinción en si son renovables, de costo variable cero, o son diésel, por ejemplo. Entonces, ahí ya se hace una diferencia entre ambos. Entonces, voy a contarles cómo ha evolucionado esto en Chile. Entonces, la capacidad instalada, armamos este gráfico que la data que pudimos tener fehaciente hasta ahora es hasta el 2023, como noviembre. Entonces, la evolución ha sido también como exponencial, pero ya se anticipa por varios temas que podemos hablar después regulatorios, que viene una baja importante de la participación anual. De hecho, el pic fue el 2022 y el 2023 no se superó ese, incluso entiendo no se superó lo del 2021. Y ustedes van viendo que antaño básicamente eran hidroeléctricas con energía eólica y térmicas, y poco a poco básicamente la integración de PMGDs es fundamentalmente energía solar con alguna componente también de energía térmica en base a generadores diésel en general para respaldo, cosas de ese tipo. Esa es la evolución. Por otro lado, debido a un fomento que hay en Chile que se llama precio estabilizado, que aplica a los PMGD y no a los PMG, que les permite vender energía a un precio que equivale como al promedio, para ponerlo en fácil, del costo marginal proyectado. Hubo una especie de boom de los PMGD y hoy día ya superan, estos son los datos actuales, los 3 gigas en el sistema, ya están sobre los 3 gigas, que se fijan, este es el dato a 2024, entonces ya 2023 en octubre ya estaba en los 3000 como ven acá. Entonces ven que la curva como que va a empezar a hacer una suerte de punto de inflexión, ya va por ahí ahora en 2024. Entonces ya perdió esta pendiente que venía con mucha fuerza. Esto no es ni bueno ni malo en principio, ¿cierto? Es lo que está pasando con su desarrollo. Tenemos como esa idea de que todo lo que crece infinito es bueno, ¿cierto? Como que nos han metido en la cabeza eso. Pero no necesariamente. Entonces ya saben que en Chile hay mucho más PMGD que PMG y también hay mucho más que net billing. Net billing es muy poquito, son menos, en torno a los 500 megas, todo lo que hay en net billing y son más de 3 gigas lo que es PMGD, ¿ya? Acá está la capacidad instalada sumando todas las tecnologías que comentamos en la región. Ustedes ven cómo el sol domina, como hacia el sur hay una componente obviamente más hidráulica y cómo domina también el diésel en el sur, donde hay menos sol y hay mucha agua, y que también en la zona central, que tiene que ver donde está más localizada la gente y la actividad económica, es donde hay mayor penetración de estas tecnologías. Esto es lo que estamos viendo como mapa nacional. En Chile es fácil, ¿cierto? Que del norte a sur, ¿no? Argentina que también tiene hacia el lado, digamos. El caso nuestro es más lineal el análisis. Después, en la capacidad instalada en el billing, se fijan, de hecho, disculpen, me había equivocado acá, le había dicho 500, mucho menos en la mitad, 265 megawatts es todo lo que se ha desarrollado en Chile, y todo lo pequeño son 3500, por ponerlo, 3600. Entonces, es una proporción en menos del 10% el net billing. Es decir, a nivel domiciliario, comparativamente, tenemos un desarrollo muchísimo más lento que otras realidades, ¿eh? Esto puede que cambie al futuro, pero hay un impulso con lo que se llama soluciones comunitarias, donde varios pueden comprar un panel y les van a descontar a cada uno de las cuentas. Entonces no es necesario que cada uno instale en su casa. Hay un proyecto de eso ahora y están empezando a desarrollarse esas soluciones.
Con eso entonces, ya yendo hacia la última parte de mi presentación, para dejar los 15 minutos de conversación, quería bombardearlos con oportunidades. Una cosa es que nosotros, y tienen acá la referencia, hemos estado viendo cómo integrar energía solar en la actividad minera. La definimos como descentralizado porque vamos al proceso minero y no una mega planta solar que abastece a la red y de la red llega a la minera que les permite disminuir, por supuesto, sus emisiones de alcance 2 que son de la provisión de energía, pero acá estamos atacando alcance 1 tratar de meterse en el proceso minero, no solo con electricidad, sino que también con la parte térmica. Pero en el ejemplo que ustedes ven acá es como un molino SAC, localmente podría abastecerse un sistema de batería y sol, tratando, por ejemplo, en un paper que escribimos de que se hiciera un arreglo de que la roca más dura estuviera, que es donde consume más energía, más localizado en las horas de sol. Entonces, el mayor consumo de energía uno empieza a intencionarlo a las horas donde hay más sol. Este es el peor de los casos porque los molinos SAC de las mineras tienen que estar 24/7, no están todo el rato. Entonces, distinto al otro ejemplo que es el bombeo de agua, el bombeo de agua, en vez de estar bombeando todo el día, uno puede centralizar el bombeo a las horas de sol y en la medida que uno tenga un stock y pueda trabajar gravitacionalmente, eso puede generar un impacto muy positivo y hay algunos preestudios de eso, ¿no? Entonces, la actividad minera descentralizada con energía solar es un gran tema. Acá vengo a Tacondo, que fue la primera microred, entendemos nosotros en Latinoamérica, que logramos concretar el año 2010, justo en el bicentenario de nuestro país. Y ahí ven como un pueblo que está en el medio de la precordillera, ahí frente a Iquique, un poquito más al sur. eh, Tiene estas características de una planta de 23 kilowatts con un banco de baterías, con un sistema de energía que logró desarrollarse y que creemos que es algo que debiera replicarse muchas veces. Y hay varios pueblos en Chile, pero sale caro. Uno ve que el factor de, para que tenga una idea, lo que le cuesta a una planta grande fabricar por como el ECOE o el costo nivelado, es en el caso de estas pequeñas instalaciones entre 4 y 5 veces más caro. Y entonces ahí hay mucho que hacer porque si tenemos una industria solar, que pasa también en Argentina, de gran envergadura, uno diría, ¿cómo no hay sinergia? Imagínense que los grandes empresarios pudieran importar un delta ganando la escala de la importación para una planta de 100 megawatts, 200 megawatts, 500 megawatts, y toda esa importación de paneles y strings adicional podrían ser soluciones en comunidades, aprovechando las economías de escala de una industria mayor, porque el sol tiene la gracia que es modular y al ser modular, lo pequeño se parece muchísimo a lo grande, cuestión que no pasa en eólico. Una planta eólica pequeña no tiene nada que ver con la tecnología de una grande, mientras que acá sí, como pasa en las baterías también, es modular. Entonces, eso que parece de perogrullo es un tema que quizás es bueno discutir. Acá les muestro otro en Bisbiri, donde estamos en el triángulo ahí entre Bolivia, Perú y Chile, en la esquina arriba en el norte. Tenemos esta planta de procesamiento de fibra de camello full solar, que también es un proyecto, tienen sus momentos buenos, malos, está operativa, no está operativa, pero se demostró que se puede trabajar con esto. Actualmente en Socaire, que es una comunidad en San Pedro de Atacama, estamos apoyando a la comunidad, somos como los asesores para pasar de este esquema. Ellos tienen una central hidráulica con un pequeño panel y un grupo electrógeno a visualizar un modelo futuro, ojalá una central de bombeo que genere como el almacenamiento. Tienen todas las posibilidades de hacer eso con una planta solar mucho más grande que se autoabastezca. Dejar el grupo electrógeno, no hay que para qué demonizar la energía fósil. Qué bueno tener ahí un estanque que en el caso de ultra urgencia yo lo pueda gatillar, ya está comprado, amortizado, hay que aceitarlo un poquito para que esté andando, pero es un buen seguro, mirarlo como seguro, ¿por qué no? Pero que ojalá no opere nunca. Es como las protecciones, los que saben de electricidad. Después, las líneas de distribución, tenemos grandes desafíos porque la entrada de los vehículos eléctricos, que ya empieza a ser una realidad palpable en Chile, hace que los alimentadores bajen el voltaje y se sacan en el rango. Aquí le tomé esta lámina al profe Alejandro Navarro, que lo muestra de manera muy clarita. Y contrario, las unidades fotovoltaicas en las redes de distribución
suben la tensión. Entonces tenemos todo un dilema y hay soluciones muy simples que cuesta implementarlas, aunque les parezca raro, que son la posibilidad de mandar al transformador, ¿cierto?, con cambiador de tap bajo carga en la cabecera del alimentador, poder regular esto. Hoy día las comunicaciones permiten hacer estas cosas que parecían ciencia ficción hace poco de una manera mucho más simple. Esos automatismos y todo lo que vemos en un teléfono es mucha más tecnología que la que se requiere para hacer esto que estoy comentando en esta slide. Y esto se viene y se llama inteligencia de redes de distribución. Estamos viendo muchas opciones de lo descentralizado también por el lado de control de la demanda. En Chile, yo no sé cuál es la realidad argentina, el principal ausente de la transición energética son los consumidores. Los consumidores con una tarifa plana BT1, que se llama en Chile, es decir, es una tarifa monómica, nos cobran por kilowatt hora, con un medidor que no es inteligente, por lo tanto mide solamente suma de energía en un contador. En la mayoría de las casas en Chile no hay ningún incentivo para que más allá de aproximaciones valóricas, de manera de que por lo descentralizado hagamos una diferencia por el lado de la demanda. Eso es lo que se tiene que venir con fuerza y hay varias iniciativas en esa línea, pero todavía estamos al debe. Le voy a hacer un cambio de switch para que también vean, tenemos gente, este es un profesor de la India que llegó a Chile en el marco de la creación de nuestro centro solar, que está trayendo soluciones de cocinas solares. No todo es electricidad, ni grandes redes, ni grandes discursos, sino que en Chile hasta hoy día las cocinas solares que se han desarrollado mucho en el mundo, incluso a nivel comunitario para escala mayor, son temas medio hippie, ¿ya? Como que son de restaurante, de gente alternativa, y no hemos logrado una masificación. Y hay mucho que se puede hacer en esquemas híbridos donde evidentemente cuando no hay sol puedo usar el calentador, como les decía yo con el caso del generador, pero esto debería masificarse en Chile como se hace en otros países, en particular en varios lugares de la India, esto es masivo. Un desarrollo muy reciente, ya acercándome al final, para que Tobías, 2 minutitos Tobías y dejamos 13 minutos solo. Una tendencia actual, estamos trabajando con varias iniciativas en lo que se llama agrivoltaico, que es la doble cosecha por un lado, los productos agrícolas y por otro lado, de electricidad. Acá ven algunos ejemplos. De la derecha, una planta piloto que tiene Fraunhofer acá en Chile. Y tenemos, de hecho, varias iniciativas. Este es el mapa de las actividades. En varias de ellas estamos participando. Tenemos un grupo acá liderado por Marcia que está tratando de ver cómo esto se desarrolla en Chile. Y justo IEEE nos está apoyando en un proyecto en el norte, en Río Hurtado, con Smart Village, para poder probar el cultivo de aloe vera debajo de paneles en un lugar donde sería bien complicado porque el sol es muy fuerte y gastaría mucha agua. Ese cultivo ya más productivo, ¿ya? La electrificación del agro se viene con mucha fuerza, es muy potente lo que podemos hacer teniendo en el agro estos paneles. Entonces uno tiene energía y es un paso para salir del uso de la combustión, algo muy deseado por el agro, de manera de bajar su huella de carbono en sus productos. También tenemos la electromovilidad acuática, tenemos en Valdivia, este es el taxi, ¿cierto? Una movilización, tiene un pequeño panel solar, no se abastece, es una tecnología, entiendo, estos botes los trajeron de Alemania, pero tienen baterías y ahí se cargan cada vez que vienen. Entonces, en el caso de Chile, donde el cabotaje nacional es un gran desafío, la pesca artesanal, acá hay un tremendo potencial y hay varias universidades que están tratando de hacer ese cambio. El hidrógeno me voy a saltar, estamos tratando de ver, hay más de 70, hoy día este está un poquito atrasado, de proyectos de hidrógeno en Chile y muchos de ellos tienen vocación descentralizada. Este es el HIF, el proyecto de Alemania en Magallanes, en este caso una microred aislada, digamos, que está tratando de ver cómo operar. Ahí están las cosas que estamos haciendo con KIT, con estos esquemas de metanol, aprovechando biogás. Y todo esto nuevamente tiene que estar embebido en un proceso de construcción de soluciones con las comunidades. Y para eso hemos desarrollado en los últimos 10 años esto que parece tan fácil en estos 4 pasos, pero que es bien complejo, que es cómo uno co-crea soluciones con las comunidades de manera legítima y que sea un proceso que uno no queda como para hacer un checklist como la permisología, sino que un proceso distinto de creación de valor con comunidades. Ahí tenemos un proyecto muy bonito en el norte que pueden entrar, IU Solar .cl, donde hemos generado hartas guías prácticas sobre eso. Como ya llegué al tiempo, voy a detenerme
Solamente voy a saltar porque obviamente ahí las conclusiones las podemos discutir, pero tenemos creado el Centro Solar de Chile, donde un gusto poder cooperar. Ahí ven todas las instituciones que participan y su línea de investigación cuando reciban la presentación. Tenemos creado un programa tecnológico para pruebas de sistemas fotovoltaicos. Tenemos una especie de plataforma cerca de Antofagasta, que es la que ven acá en la foto para pruebas de sistema. Ha salido un proyecto con luchando a salir adelante y tiene ahí a un equipo muy comprometido. Tenemos el ITL, que todavía no parte 100%, el Instituto de Tecnologías Limpias, con un financiamiento interesante para poder hacer desarrollo de este estilo. Y el último invento, conjunto de 19 universidades más tres otras instituciones, incluido Fraunhofer, fue crear SEDA, justamente de lo que estamos hablando, soluciones energéticas descentralizadas avanzadas. Y tenemos una estructura, pueden entrar ahí a centroseda.cl, donde estamos tratando de abordar, armando equipos para abordar desafíos en las distintas regiones de nuestro país, sumando actores privados y la academia de una manera cooperativa, que es algo que quizás es lo que más me interesa enfatizar, cómo podemos lograr armar esquemas colaborativos. Yo creo que ahí está la clave para un desarrollo. Al final les dejé algunas publicaciones recientes sobre estos temas para que puedan verlas y ver si tenemos oportunidades de cooperar. Tobías, disculpa ahí los minutitos de atraso, pero pasamos a las preguntas si te parece bien. Excelente, Rodrigo. Muchísimas gracias. Fenomenal. O sea, creo que tenemos ahí un gran pantallazo sobre la energía distribuida, pasando por las varias fuentes de generación, el sistema eléctrico en sí. O sea, sí, muchísimas gracias. Yo para romper el hielo, no, primero voy a referirme al comentario que viene por acá. Sí, es posible subir la charla a la plataforma. Esa charla, como los otros, se sumarán después a la página web o al canal de YouTube, más bien del IEE. O sea, si buscan por el IEE, canal YouTube, ahí poco a poco se publican las presentaciones y supongo la presentación de Rodrigo de hoy va a estar supuestamente en el curso de la próxima semana disponible online también. Como dicho al principio, ponen por favor las preguntas por el chat o levantan la mano, como yo lo suelo hacer para romper el hielo. Empiezo con la primera pregunta y luego abrimos ahí el espacio. Rodrigo, mi primera pregunta se refiere más bien a las tecnologías, un poco el excurso que hiciste en tu preámbulo sobre hidrógeno, refiriéndose brevemente al final del tema. Ahí simplemente me interesaría cómo ves la discusión actual sobre hidrógeno en Chile y o a nivel mundial. Digamos, los chances que ves y los retos que estás viendo para que realmente haya un ramp-up, digamos, un desarrollo de ese hidrógeno verde, más bien del cual estamos hablando, o sea, el hidrógeno producido en base de energías renovables. Eso sería mi primera pregunta y también la otra, un par de palabras sobre la agrofotovoltaica. Parece que en Chile sí el Fraunhofer tiene un par de ejemplos. Tal vez ahí también puedes decir, digamos, algunas perspectivas, eh, suponiendo que en Chile podría ser tal vez de mayor interés una producción agrifotovoltaica, considerando que Argentina, claro, es un país muy grande y tiene mucha superficie para que tal vez no necesariamente sea necesario hacerlo, aunque personalmente a mí me gusta mucho ese concepto de agrifotovoltaica, el combinar ahí alimentos con energía. Esas son las primeras dos preguntas técnicas. Y al respecto, mi última pregunta con respecto a la temática de hoy, ¿cuáles son los avances y los retos claves en Chile para el desarrollo de las redes inteligentes? Ahí con mucho gusto, pues también hacer referencia a temas regulatorios. También tenemos presente acá nuevamente y saludo a Andrea Molina de EPRE Mendoza, del regulador de Mendoza, y otro colega Sergio también está acá presente. Esas son mis preguntas. Bueno, empieza tal vez con la última y Sí. luego... Voy a partir de atrás para adelante. Bueno, de las redes comenté muy poquito tratando de mostrar los desafíos a través de este tipo de fenómenos, ¿cierto? Esto, todo un mundo, podríamos estar todo el día solo hablando de esto. Eh, Voy a ejemplificarlo con lo siguiente. Eh, Primero, nuestra sensación es que esto no es algo que se pueda ir a comprar a la esquina, como decimos en Chile. ¿Ya?
Efectivamente, nosotros estamos en situaciones bien particulares a nivel del sistema completo. Le pasa, creo yo, también a Argentina. De hecho, nosotros básicamente no estamos interconectados. Tenemos una conexión muy pequeña eléctrica con Argentina y que está parcialmente operativa, ¿no? Entonces somos una isla. Entonces, Europa no tiene ese, ni Norteamérica ni Japón, como el porte de los sistemas es mucho mayor. Entonces, estamos hablando de fenómenos que hay que lidiar donde no hay un mercado que ya haya desarrollado la solución. Entonces, mi primer mensaje, acá hay un tremendo desafío de encontrar soluciones nosotros y no esperar que alguien las vaya a vender a la esquina y que apliquemos simplemente comprarlas y hacer buena ingeniería para implementarlas. Y en ese sentido, creo que aplica los sistemas de distribución. Nosotros tenemos condicionantes locales que requieren de hacer apuestas. El problema es que las distribuidoras no tienen en general los incentivos, tanto por cultura como por precio, de hacer estas apuestas, ni menos quieren exponerse a que si hacen mucha innovación y se equivocan, esto sea sujeto de una multa o de un problema regulatorio. Entonces, la clave que hemos visto nosotros es que tenemos que desarrollar proyectos demostrativos con capacidades locales que puedan tomar un alimentador, mostrar que invertir en inteligencia en la red no va a ser como pasó en Chile cuando se trató de colocar los medidores inteligentes, de que la única ventaja era que te podían cortar la luz al día siguiente que no pagaras la cuenta. ¿Ah? Ese era como lo único que quedó claro, de que alguien remotamente, como sucede cuando uno se atrasa con la cuenta del teléfono, deja de tener internet, ¿no? Al segundo, porque me corta un software, me corta ni siquiera pasa por una persona. Entonces, con esa sensación de parte de la sociedad, difícilmente van a entrar estas tecnologías. ¿Qué es lo que tenemos que demostrar? Que meter inteligencia, dar una red de distribución inteligente, baja los costos. Lo que no significa que el negocio sea peor para la distribuidora, en nuestra opinión. Y esto es lo que queremos demostrar en Aysén, en un proyecto de tomar un alimentador y modernizarlo, porque lo que debiera pasar es que eso habilita, por ejemplo, en el caso de Aysén, hoy día no se pueden conectar pequeñas plantas hidroeléctricas de mucha gente, chorrea el agua y chorrea el agua todo el año, porque las redes tienen problemas de asimetría, tienen problemas de control de tensión, son muy poco robustas, entonces no se pueden conectar. ¿Qué se hace? Se coloca un generador diésel. ¿Quién paga el generador diésel y el combustible? Los consumidores. El precio de este porte, lo que hay que pagar. Por lo tanto, la idea es eventualmente que la distribuidora, en nuestra visión, tuviera un incremento al meter inteligencia en las redes que no debiera ser tan grande como el beneficio que significaría habilitar energía renovable local. Ese es como el juego. Yo creo que en la medida que logremos eso, traté de graficar el desafío más que entrar en los temas tecnológicos, de ahí conversores, ¿cierto? Digifacts, sistemas de monitoreo, el Distribution System Operators y su gobernanza. Ahí podemos entrar en muchos detalles, pero ese es el primer punto. Para no tomar todo el tiempo en las preguntas, respecto del tema agrivoltaico, nosotros creemos que esto es tan relevante como lo es hoy día o cuando hablábamos hace 10, 15 años de los autos eléctricos. Creemos que lo agrivoltaico se va a tomar la agenda por varias razones y no hay ciencia todavía que, como esto depende tanto de las condiciones locales, necesitamos que nuestros países estudien los efectos del agrivoltaico y sin agrivoltaico en la salud del suelo, en la fisiología de las plantas, en los eventos extremos climáticos. Fíjense que una plantación de cerezos, si tiene una cobertura, o una protección con agrivoltaico, con los eventos extremos que hay, que pasa una granizada o una lluvia muy fuerte durante pocos segundos, en esta época bota todas las flores. Si tienen la cobertura, podría ser una protección que hace la gran diferencia entre que ese año no hubo producción o hubo una gran producción. Ese es un ejemplo, pero también el agrivoltaico cambia las condiciones del suelo y puede haber efectos negativos. El agrivoltaico también hace un efecto en las abejas. Entonces, hemos visto estudios de que separando un poquito los paneles hace la diferencia entre que mueran o que en realidad anden mejor. Todos esos detalles finos son cosas que tenemos que tener. ¿Y para qué? ¿Cómo se hace? Con proyectos demostrativos, bien acompañados, bien monitoreados. Creemos que esto es un gran boom y va a explotar en el mundo y vamos a tener muchos sistemas porque hay un conflicto natural
de que cuando lo descentralizado se acerca a donde la gente vive, se acerca a donde la gente produce alimentos y tenemos que evitar ese conflicto. Y el habilitante es el agrivoltaico, pero haciéndolo bien. Tenemos que ver hasta qué porte son sin dañar el resto del suelo y por eso tenemos un grupo. Así que felices de cooperar, creemos que va a ser un gran tema a futuro el espacio agrivoltaico. Y la primera pregunta era tenemos el agrivoltaico, ¿cierto? La red de distribución. ¿Me recuerdas lo de hidrógeno, perdón? Ya me acordé. Lo de hidrógeno. Eh, Acá nuestra sensación es que está bien incierto el tema del hidrógeno, ¿ya? Eh, es muy difícil llegar a los $2 por kilo. Hoy día los proyectos más exitosos en Chile que no están listos están anticipando precios los más bajos, $4 por kilo de hidrógeno y con eso no se es competitivo con el combustible fósil actual, y hasta $12 por kilo. Ese es como el rango que conocemos por los proyectos que se están desarrollando. Obviamente esto sí se masifica, tipo lo que sucedió con los fotovoltaicos, vamos a llegar a zonas en que sí los costos del CAPEX de todos los electrolizadores y de las desaladoras puede llegar a valores interesantes, pero hay como es harto escepticismo. Y lo otro es que no sirve para todo. La regla de oro es, si puedes electrificar directamente, electrifica directamente. Y las mineras entonces no están viendo una gran ventaja del hidrógeno en términos locales porque está siendo mucho más útil tener camiones CAEX eléctricos, me refiero con baterías arriba, y no hacer la vuelta por el hidrógeno, que hace que sea una vuelta muy ineficiente. Para que tengan una idea, en el hidrógeno, si yo quiero hacer hidrógeno y después volver a electricidad, la vuelta es uso 100% en energía, 100 en energía renovable, y después saco como 49 en electricidad de vuelta al convertir de electricidad a hidrógeno y después con una celda de combustible de hidrógeno de vuelta a electricidad. Entonces, ¿cuándo es muy útil? En nichos de aplicación donde no puedo llegar con la electricidad y eso, por ejemplo, es la electromovilidad acuática. En un barco no lo puedo llevar cableado, un avión tampoco. Entonces, por ahí es donde Chile está viendo para usos locales, donde tiene sentido, como tenemos tanta electricidad directa local, como que yo por lo menos no veo tanto ese plus. Puede ser para otros productos químicos también, pero el plus está en el transporte de algunas soluciones que cubren grandes distancias. Y segundo, en el cabotaje y el resto de exportación, porque la gente que no tiene Japón, no tiene energía, Singapur, no sé, no tiene energía suficiente local o le sale muy caro tener energía local renovable, entonces en esos países necesitan energía y ahí como portador energético el hidrógeno sí es más eficiente en grandes cantidades que la electricidad en baterías en un barco, digamos. Entonces, a menos que tengamos estos cables submarinos pronto, que tú sabes que está Gecko, que está tratando de interconectar, la idea de conectar todos los desiertos del mundo con cables submarinos sería como la competencia a los portadores de energía con hidrógeno. Ese es como mi diagnóstico. Entonces está un poquito incierto en Chile, pero hay mucho proyecto y mucho incentivo del gobierno, sobre todo para echar a andar esta economía de la exportación de hidrógeno, más que, diría yo, para reemplazar electricidad local. Excelente, Rodrigo. Muchísimas gracias por las respuestas. Pregunto en la ronda, ¿quién más tiene preguntas sobre uno u otro aspecto de la ponencia? Bueno, no tantos, ¿eh? No se, no se, no se acumulen, ¿no? Yo quería hacer una pregunta, una consulta, por ahí, a ver si me podía ampliar. Yo soy Maximiliano Martínez, trabajo en el Instituto de Energía Eléctrica. La pregunta mía es sobre los sistemas de almacenamiento. Sé que Chile está trabajando bastante en la incorporación de sistemas de almacenamiento para toda la generación renovable. ¿Qué ideas tenés de las reglamentaciones? ¿Cómo va, cómo se está pensando la incorporación de los sistemas de almacenamiento en Sí, muchas gracias, Maximiliano. Bueno, en Chile ustedes saben que tenemos en el mercado eléctrico, tiene un diseño de un sistema pool obligatorio con costo auditado y tenemos un pago por energía y un pago por potencia y después hay pago por servicios complementarios, ¿ya?
Y lo que se hizo hace poco en la ley de almacenamiento es que se le reconoció pago por potencia. Y sobre 6 horas se le reconoce el 100% de la potencia como aplicable a este pago por potencia al almacenamiento. Ese es un primer impulso que ha sido capturado y inmediatamente empezó a lanzar que muchas empresas fotovoltaicas ahora en los nuevos proyectos desde cero estén incorporando almacenamiento de entre 2 a 8 horas en sus soluciones para poder lidiar con el pago por capacidad, que es interesante, pero sobre todo para poder arbitrar energía, aunque no se autodespachen en Chile, sabe que los PMGD se pueden autodespachar por un tema que está en discusión, pero en general nadie se puede autodespachar en Chile, no tenemos contratos bilaterales físicos, entonces lo despacha el coordinador, pero el coordinador lo va a despachar efectivamente con el sentido económico, va a despachar el almacenamiento a las horas donde requiere el sistema y donde los costos marginales van a ser altos. Entonces, para no tener que botar energía solar, hoy día estamos con vertimientos entre el 10 y el 20% todos los días de la energía renovable. Entonces, ya las señales de precios se dispararon y muchos proyectos están incorporando almacenamiento. El número, solo para que tengas una idea, hasta hace poco nosotros teníamos hace 3 años solo 60 megawatts de almacenamiento en Chile con un almacenamiento de media hora. Ese era lo que teníamos instalado. En este momento los proyectos aprobados en construcción y ya construidos superan los 2 gigas de almacenamiento con un promedio de 4 horas. Eso es lo que está pasando. O sea, es la revolución del almacenamiento. No en centrales de bombeo. Han fallado los proyectos con centrales de bombeo que en Chile uno diría tiene todo el sentido, pero algo pasa ahí, pero sí en litio. O sea, todo esto muy práctico de los containers con baterías con distintas subtecnologías dentro del litio. Esa es la realidad en Chile en este momento. Bien, excelente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Em, bueno, yo tengo otra pregunta sobre SEDA, Rodrigo. Tal vez puedes decir un poco lo que actualmente hace SEDA, cuál es como un proyecto muy interesante y también me interesaría, y creo que los colegas acá también, de qué forma Argentina podría participar. Sí, yo creo que con el IIT tenemos que hablar muy pronto a ver si se animan a ser el primer miembro extranjero formal que no tenga oficina en Chile. Tenemos una vocación y una historia común que curiosamente no está reflejada en los intercambios. Nos ayudamos, ¿cierto?, en las reuniones regionales del IEEE, de ramas estudiantiles, tenemos ahí unas cooperaciones siempre tratando de sumar fuerzas, pero no hemos logrado algo más potente, así que ojalá lo hagamos pronto. Pero quería comentarles que SEDA tiene hoy día 2 tareas. Le pidió el gobierno armar los equipos para hacer una propuesta de cambio de ley de sistemas medianos. Los sistemas medianos en Chile tienen una definición rara, son todos los sistemas bajo 200 megawatts de capacidad instalada y sobre 1,5 mega y tiene una legislación que no apunta a generar un mercado, porque no hay capacidad de hacer competencia como el mercado mayorista, sino que se habla de una estructura más bien integrada verticalmente, pero con IPPs, con Independent Power Producers. Y ahí hay un enredo. Entonces, hicimos un cambio de ley que lo entregamos al gobierno, y eso se logró teniendo el equipo SEA, se sumaron de las 19 universidades 8 o 9 fueron las que finalmente pusieron investigadores que aportaron. Fue una experiencia muy bonita donde se suman capacidades que es muy difícil concentrar en una institución. Y funcionó muy bien, porque uno de los peligros era de que acá era dividir por N y bajar como la calidad en estas cosas media a los amigos, mirándolo como que fuera una especie de igualar para abajo. Y mi experiencia es que no se da ese fenómeno cuando hay un estándar alto de lo que se busca con las personas que están calificadas y además la pertinencia regional. Los sistemas medianos están en el sur, entonces el liderazgo fue, aunque tuvieran o no tuvieran una gran historia en el tema, los liderazgos regionales, pero con el apoyo del resto del país como los tres mosqueteros, ¿cierto? Todos para uno y uno para todos.
Ese es como el esquema que nos ha funcionado hasta ahora y nos pidieron ahora hacer lo mismo para sistemas aislados. ¿Ya? Ese es el segundo proyecto. El tercer proyecto es que el Parque Winay, que es de la empresa Enel, tiene root propio, pero es un parque de defensa de la naturaleza cerca de Puerto Montt, al sur del Puerto Montt. Está queriendo incursionar y hacer con SEA un esquema de electromovilidad acuática, aplicable ahí a toda la parte de los fiordos del sur de Chile, partiendo con un esquema en que uno ponga el sistema de carga, el sistema de energía, hacer toda la cadena de cómo podría funcionar esta electromovilidad movilidad acuática en el sur de Chile. Y ya empezamos a trabajar con ellos y se armó un equipo y se espera que el próximo año ya empiece a funcionar y se comprometió esta empresa, que no es en él directamente, sino que esta fundación que crearon Winay para trabajar en esto. En agrivoltaico estamos tratando de hacer cosas con seda, entonces todavía no tenemos el megaproyecto, pero yo diría que está vivo y está con optimismo de la gente de que tiene sentido este esquema de cooperación, que es muy liviano, ¿no? Es un MOU, tiene una gobernanza no vinculante y básicamente se trabajan las confianzas, de manera que existan ganas de querer trabajar con otro grupo porque hay una onda en que nadie quiere aprovecharse del otro, pero también muy claro cuán transparenta sus intereses. Entonces, requiere, así que ahí felices de compartir esto si quieren discutir más detalles y compartir el MOU que escribimos, que nos demoramos harto en entender cómo podría ser. Hicimos un análisis internacional de esquemas parecidos. Todo ese trabajo es para nosotros un bien público, que si es útil para los colegas de Argentina, con mucho gusto. Perfecto, muchísimas gracias, Rodrigo. Excelente. Sí, espero que sí podemos seguir esa conversación o vosotros directamente entre ustedes. Bueno, respetando el tiempo, bueno, quiero dar, digamos, por finalizado esa sesión de hoy. Rodrigo está disponible también por email, si por acaso alguien no se atrevió a preguntar o quiere aclarar algo bilateralmente, con mucho gusto. Nosotros acá también siempre estamos disponibles. Cualquier pregunta, duda con respecto aquí al seminario, al webinar, con mucho gusto. Así, bueno, deseo a todos un muy buen día. Espero también, claro, que seguimos, bueno, nosotros seguimos así o así en las próximas semanas, viendo también una perspectiva de Chile. Hoy también presente los colegas de SEIS acá escuchando ese seminario y Edgardo López va a presentar la próxima semana, mismo día, misma hora, a la plataforma digital SAIS, ¿no? SAIS es parte de Distrucuyo y los colegas tienen el sede como Rodrigo en Santiago. Así seguimos en la próxima semana. Yo no voy a estar, pero también hago uso de la grabación luego para también escuchar la ponencia después. Pero obviamente prefiero que ustedes estén acá en vivo y también que pueden poner sus preguntas directas en la próxima semana a Edgardo. Bueno, así, muchísimas gracias y hasta la próxima. Y Rodrigo, te paso obviamente un email. Gracias también por la presentación, lo voy a compartir con los colegas. Buen Mucho día. gusto, gracias por la invitación y la organización. Chao, chao. Es muy Chao, bien. muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Muy buena la presentación. Gracias, gracias Rodrigo. Hasta luego.